junio del año 2013. Vamos a iniciar a través de internet una serie de programas de análisis de la situación de mi país, El Salvador, en Centroamérica. Precisamente hay un tema muy importante, un tema que yo quiero tratar con ustedes aquí en El Salvador y en todo el mundo. Es relacionado con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En esta semana, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, dio a conocer su insatisfacción en contra del gobierno salvadoreño y especialmente de la Asamblea Legislativa, que se han puesto en contra de la Sala de lo Constitucional, que es la única institución que puede señalar y eliminar y declarar inconstitucional decretos que ha hecho el gobierno y la misma Asamblea Legislativa. Por ejemplo, entre ellos ha estado el nombramiento político que hacen de muchos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que han sido también eliminados o reelectos por la Asamblea, pero la Asamblea Legislativa siempre ha protestado por eso. La Asamblea Legislativa anterior aquí en El Salvador, dominada por la extrema derecha, y que ahora ya no es la extrema derecha porque se ha partido en muchos pedazos, ahora es dominada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, que fue el ejército guerrillero de los años 80 y que logró llegar hasta este momento, al principio del año 2009, llegó a ocupar el gobierno gracias a las elecciones y también gracias a las coaliciones que se hicieron dentro de la Asamblea, logró elegir como presidente de la Asamblea a Sigfrido Reyes, que anteriormente militaba con el Partido Comunista y que ahora Sigfrido es el presidente de la Asamblea Legislativa, gracias al apoyo de la derecha, que lograron llegar a este tramo y que durante 3 años tienen que dominar efectivamente la Asamblea Legislativa. ¿Cómo está constituida la Asamblea Legislativa? Hasta 1991, la Asamblea Legislativa de El Salvador tenía 60 diputados. Después de 1991, la Asamblea Legislativa tiene 84 diputados. En esta oportunidad, la Asamblea Legislativa está integrada por el partido FMLN, el partido GANA, el partido PCN, el partido PDC y Cambio Democrático. Como se puede observar, de todos estos partidos, muchos de ellos son de la derecha, incluyendo al partido Arena, el partido Arena que precisamente gobernó durante los últimos 20 años a El Salvador y que ahora es gobernado por el FMLN junto con el presidente Mauricio Funes. Pero el detalle es que en esta partidocracia que existe en El Salvador, y especialmente la división que ha habido de la derecha del partido Arena, lo está aprovechando la izquierda, porque el partido GANA, el partido PCN, el partido PDC, estos 3 partidos que son de derecha, que han gobernado en otras oportunidades en El Salvador, se han unido dentro de la Asamblea al FMLN, porque están en pleitos directos con el partido Arena, que es de la extrema derecha, y también dirigido por, antes eran las 14 familias, ahora son 5 grupos que están dominando el país, y que con dinero dominan precisamente a este partido que hace leyes en favor de este tipo de empresarios que están organizados y que apoyan al partido Arena. Más o menos así está la situación, y verdaderamente este tipo de cuestiones en El Salvador nos está dando problemas, y con esta Asamblea Legislativa, ya que a ciencia cierta el problema con la Sala de lo Constitucional no lo lleva el partido de la derecha Arena, no, lo lleva únicamente el partido de izquierda FMLN junto con 2 de la derecha o 3 de la derecha, GANA, PCN y PDC. En el caso especial de El Salvador y la Asamblea Legislativa, a la cual le ha llamado la atención
la Organización de las Naciones Unidas, ONU, precisamente es cierto lo que señala las Naciones Unidas con respecto a la Asamblea Legislativa. Están abusando de su poder político porque quieren manipular a la Corte Suprema, incluyendo a la Sala de lo Constitucional. Eso lo han hecho desde hace muchos años y ahora lamentablemente lo está haciendo la izquierda junto con la derecha. Y eso es bien grave y lamentable, y ojalá que las Naciones Unidas se sigan pronunciando para que esto se corrija. Aquí en este país, los políticos de la Asamblea Legislativa, aquel que le da la razón a la Sala de lo Constitucional porque son jueces y las resoluciones se respetan en cualquier parte del mundo, la izquierda y la derecha de la Asamblea Legislativa lo califican de derechista o de capitalista, y eso es un error, porque no debe ser así. No es manera de tratar a las personas que son sensatas y respetan la ley, así como las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Por esa razón, la ONU hace ese llamado al gobierno, porque también el gobierno, el mismo presidente Mauricio Funes, anteriormente cometió errores garrafales que llevan a que violen la libertad que tienen los tres órganos del Estado, porque son tres órganos del Estado. Son el Poder Judicial, el Poder Legislativo, incluyendo al órgano legislativo, al órgano ejecutivo. Son tres órganos que conforman el Estado salvadoreño, y ahí es donde cada uno de ellos tiene que respetar cada una de las posiciones que les da la Constitución de la República. La Constitución de la República de El Salvador fue remodelada en 1983, en el siglo pasado, precisamente cuando estaba la guerra y cuando el FMLN no era partido político. Pero ahora, extrañamente también, a estas alturas, el FMLN ahora sí respeta la Constitución de la República, porque en algunos casos le conviene, que eso se dé a conocer. Entonces, ¿qué sucede? De que ante esta situación, la ONU ha llamado la atención tanto al presidente Funes, al órgano ejecutivo, como al órgano legislativo, para que respeten las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Porque es indudable que el no respetar una resolución de jueces es lo más lamentable que puede haber en cualquier país del mundo. Y no solo deben ser las Naciones Unidas, sino que la OEA, también otros organismos internacionales que también hagan respetar a la Asamblea Legislativa de El Salvador y al gobierno de El Salvador, que respeten las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. ¿Cuál es el caso que nos lleva a hablar de esta situación? Han habido varios casos que la misma Asamblea, los mismos de siempre, no aceptan la resolución de la Sala de lo Constitucional y lamentan que los 4 miembros de la Sala no sean manipulables como lo es el presidente actual de la Corte Suprema de Justicia, que es una persona que él reconoció que es miembro del FMLN, y que eso es lamentable. Pero lamentable también es que el mismo FMLN esté en contra de la Sala de lo Constitucional, que está constituido por 4 miembros, entre ellos hay 2 que fueron electos gracias a la posición del FMLN, porque son hombres que verdaderamente tienen un pensamiento más liberal y más legal dentro de la Constitución de la República. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Recientemente, más bien, hace unos meses, hace quizás más de un año, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional efectivamente la elección de otros 3 magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Estos 3 miembros, según la Sala de lo Constitucional, no habían llevado o no habían llenado requisitos que era necesario que lo hicieran, y la Asamblea Legislativa le importó poco y volvió a reelegirlos. Entonces ya llevamos más o menos casi 3 meses que la Asamblea no nombra a los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas, y la Corte de Cuentas no tiene autoridades y está trazando un montón de trabajo que necesariamente tiene que llevar la Corte de Cuentas. Hay que recordar que la Corte de Cuentas tiene 3 magistrados, el presidente y 2 magistrados,
Ellos conforman la segunda sala de la Corte de Cuentas. O sea, ellos también son jueces dentro de la institución y por lo tanto deben de ser apolíticos, no deben pertenecer a ningún partido político. Pero la Asamblea Legislativa, los diputados de izquierda y derecha están en eso, no digo todos, sino que unos 45 diputados, la mayoría simple, están necia que tienen que ser miembros de sus partidos los que ocupen esos cargos. Y eso es grave y delicado. Y por lo tanto, la Asamblea Legislativa debe elegir ya necesariamente a los magistrados de la Corte de Cuentas, porque si no se va a paralizar las auditorías y el control de todo el Estado por parte de la Corte de Cuentas, que es la institución encargada de esta situación. Esa es la posición que hay en este momento. Hay muchos sectores que están exigiendo que la Corte de Cuentas se active y que la Asamblea Legislativa elija de inmediato a los 3 magistrados y que respete la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esa es la verdadera situación y quiero reiterar mi apoyo a la resolución tanto de la Sala de lo Constitucional como a la resolución que ha hecho las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas, en contra de la Asamblea Legislativa y del gobierno de El Salvador de estar violando y de estar politizando el sistema judicial de El Salvador. Ojalá que eso ya no continúe. Hasta aquí, amigos, hemos llevado a ustedes este análisis que lo vamos a estar haciendo semanalmente para que conozcan la situación de nuestro país. Realmente siempre estén pendientes de la sintonía de esta página donde va a estar precisamente el diputado 85. ¿Por qué diputado 85? Claro, no soy ningún diputado, pero sí me pongo el diputado 85 porque en El Salvador son 84. Entonces yo me pongo el 85. Es para controlar esas anomalías que estoy señalando desde el punto de vista periodístico. Así es que los invito para la siguiente semana para que desde El Salvador escuchen al diputado 85, su servidor René Hurtado. Pasen feliz día.